los físicos descubrieron algo que contradice todo lo que sientes ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras, crees que el tiempo avanza, segundo tras segundo, de forma continua. Pero los experimentos más precisos jamás realizados indican que esa sensación podría ser una ilusión creada por tu mente. El tiempo, tal como lo imaginas, quizá no fluye en absoluto. Durante siglos, el tiempo fue considerado una flecha imparable, pasado, presente y futuro, avanzando en una sola dirección. Isaac Newton lo definió como algo absoluto, universal e independiente del observador. Parecía tan evidente que nadie lo cuestionaba. Sin embargo, en el siglo XX, la física empezó a revelar una verdad inquietante. El tiempo no se comporta igual para todos. Ni siquiera existe de la misma forma en todas partes. La primera grieta apareció con la relatividad de Einstein. Sus ecuaciones demostraron que el tiempo se estira y se contrae dependiendo de la velocidad y la gravedad. Dos relojes idénticos, colocados en condiciones distintas, marcan tiempos diferentes. Esto no es teoría. Satélites GPS deben corregir constantemente sus relojes porque el tiempo pasa más lento para ellos que para nosotros. Si no se ajustaran, los sistemas de navegación fallarían en cuestión de minutos. Pero esto solo es el comienzo. La verdadera revolución llegó cuando los físicos se preguntaron algo aún más radical. ¿Y si el tiempo no fluye en absoluto? En la física cuántica las ecuaciones fundamentales funcionan igual si el tiempo avanza hacia adelante o hacia atrás. No hay una dirección privilegiada. A nivel microscópico, el pasado y el futuro son indistinguibles. Las partículas no saben hacia dónde va el tiempo. Entonces surge la pregunta inevitable: si las leyes básicas del universo no distinguen el pasado del futuro, ¿de dónde sale nuestra sensación de que el tiempo fluye? Para responder esto, los científicos miraron hacia un concepto clave: la entropía. La entropía mide el desorden de un sistema, y lo que llamamos flecha del tiempo parece surgir únicamente porque el desorden tiende a aumentar. No porque el tiempo se mueva, sino porque la información se pierde. Recordamos el pasado porque está más ordenado. No recordamos el futuro porque aún no lo está. Experimentos recientes con sistemas cuánticos han reforzado esta idea. En condiciones controladas, los investigadores han logrado invertir procesos a nivel microscópico, haciendo que sistemas cuánticos evolucionen como si el tiempo retrocediera. No es ciencia ficción, no es una simulación, es física experimental. Y lo más perturbador es que las ecuaciones no lo prohíben. Algunos físicos van aún más lejos. Proponen que el tiempo no es una dimensión fundamental del universo, sino una propiedad emergente, igual que la temperatura o la presión. No existen por sí mismas, surgen del comportamiento colectivo de partículas. Según esta idea, el universo no evoluciona en el tiempo. El universo simplemente es. Todo, pasado, presente y futuro, existiría simultáneamente en una estructura fija. Entonces, ¿por qué sentimos el paso del tiempo? Aquí entra el cerebro. La neurociencia sugiere que nuestra percepción temporal es una construcción interna. El cerebro organiza los eventos en secuencias para sobrevivir. Necesitamos anticipar, recordar, comparar. El flujo del tiempo podría ser una herramienta cognitiva, no una propiedad objetiva de la realidad. Esto encaja con experimentos psicológicos sorprendentes. En situaciones extremas, como accidentes o estados alterados de conciencia, muchas personas reportan que el tiempo se ralentiza o se detiene. No cambia el universo, cambia la forma en que el cerebro procesa la información. La experiencia del tiempo se estira o desaparece. Si unimos todas estas piezas, la imagen final es inquietante. La física muestra que el tiempo no es absoluto. La cuántica indica que no tiene dirección fundamental. Y la neurociencia sugiere que su flujo es una construcción mental. Nada apunta a que el tiempo sea esa corriente universal que sentimos. Tal vez vivimos dentro de un universo donde todos los momentos ya existen, donde la hora no avanza,
sino que nuestra conciencia se mueve a través de una estructura temporal, como una luz recorriendo los fotogramas de una película que ya está completa. Si esto es cierto, entonces el tiempo no fluye. Somos nosotros quienes fluimos a través de él. Y la pregunta final no es qué es el tiempo, sino por qué necesitamos sentir qué pasa para comprender la realidad en la que existimos. Los físicos descubrieron algo que contradice todo lo que sientes ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras, crees que el tiempo avanza, segundo tras segundo, de forma continua. Pero los experimentos más precisos jamás realizados indican que esa sensación podría ser una ilusión creada por tu mente. El tiempo, tal como lo imaginas, quizá no fluye en absoluto. Durante siglos, el tiempo fue considerado una flecha imparable, pasado, presente y futuro, avanzando en una sola dirección. Isaac Newton lo definió como algo absoluto, universal e independiente del observador. Parecía tan evidente que nadie lo cuestionaba. Sin embargo, en el siglo XX, la física empezó a revelar una verdad inquietante. El tiempo no se comporta igual para todos. Ni siquiera existe de la misma forma en todas partes. La primera grieta apareció con la relatividad de Einstein. Sus ecuaciones demostraron que el tiempo se estira y se contrae dependiendo de la velocidad y la gravedad. Dos relojes idénticos, colocados en condiciones distintas, marcan tiempos diferentes. Esto no es teoría. Satélites GPS deben corregir constantemente sus relojes porque el tiempo pasa más lento para ellos que para nosotros. Si no se ajustaran, los sistemas de navegación fallarían en cuestión de minutos. Pero esto solo es el comienzo. La verdadera revolución llegó cuando los físicos se preguntaron algo aún más radical. ¿Y si el tiempo no fluye en absoluto? En la física cuántica las ecuaciones fundamentales funcionan igual si el tiempo avanza hacia adelante o hacia atrás. No hay una dirección privilegiada. A nivel microscópico, el pasado y el futuro son indistinguibles. Las partículas no saben hacia dónde va el tiempo. Entonces surge la pregunta inevitable: si las leyes básicas del universo no distinguen el pasado del futuro, ¿de dónde sale nuestra sensación de que el tiempo fluye? Para responder esto, los científicos miraron hacia un concepto clave: la entropía. La entropía mide el desorden de un sistema, y lo que llamamos flecha del tiempo parece surgir únicamente porque el desorden tiende a aumentar. No porque el tiempo se mueva, sino porque la información se pierde. Recordamos el pasado porque está más ordenado. No recordamos el futuro porque aún no lo está. Experimentos recientes con sistemas cuánticos han reforzado esta idea. En condiciones controladas, los investigadores han logrado invertir procesos a nivel microscópico, haciendo que sistemas cuánticos evolucionen como si el tiempo retrocediera. No es ciencia ficción, no es una simulación, es física experimental. Y lo más perturbador es que las ecuaciones no lo prohíben. Algunos físicos van aún más lejos. Proponen que el tiempo no es una dimensión fundamental del universo, sino una propiedad emergente, igual que la temperatura o la presión. No existen por sí mismas, surgen del comportamiento colectivo de partículas. Según esta idea, el universo no evoluciona en el tiempo, el universo simplemente es. Todo, pasado, presente y futuro, existiría simultáneamente en una estructura fija. Entonces, ¿por qué sentimos el paso del tiempo? Aquí entra el cerebro. La neurociencia sugiere que nuestra percepción temporal es una construcción interna. El cerebro organiza los eventos en secuencias para sobrevivir. Necesitamos anticipar, recordar, comparar. El flujo del tiempo podría ser una herramienta cognitiva, no una propiedad objetiva de la realidad. Esto encaja con experimentos psicológicos sorprendentes. En situaciones extremas, como accidentes o estados alterados de conciencia, muchas personas reportan que el tiempo se ralentiza o se detiene. No cambia el universo, cambia la forma en que el cerebro procesa la información. La experiencia del tiempo se estira o desaparece.
Si unimos todas estas piezas, la imagen final es inquietante. La física muestra que el tiempo no es absoluto. La cuántica indica que no tiene dirección fundamental. Y la neurociencia sugiere que su flujo es una construcción mental. Nada apunta a que el tiempo sea esa corriente universal que sentimos. Tal vez vivimos dentro de un universo donde todos los momentos ya existen. Donde el ahora no avanza, sino que nuestra conciencia se mueve a través de una estructura temporal, como una luz recorriendo los fotogramas de una película que ya está completa. Si esto es cierto, entonces el tiempo no fluye. Somos nosotros quienes fluimos a través de él. Y la pregunta final no es qué es el tiempo, sino por qué necesitamos sentir qué pasa para comprender la realidad en la que existimos. Los físicos descubrieron algo que contradice todo lo que sientes ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras, crees que el tiempo avanza, segundo tras segundo, de forma continua. Pero los experimentos más precisos jamás realizados indican que esa sensación podría ser una ilusión creada por tu mente. El tiempo, tal como lo imaginas, quizá no fluye en absoluto. Durante siglos, el tiempo fue considerado una flecha imparable, pasado, presente y futuro, avanzando en una sola dirección. Isaac Newton lo definió como algo absoluto, universal e independiente del observador. Parecía tan evidente que nadie lo cuestionaba. Sin embargo, en el siglo XX, la física empezó a revelar una verdad inquietante. El tiempo no se comporta igual para todos. Ni siquiera existe de la misma forma en todas partes. La primera grieta apareció con la relatividad de Einstein. Sus ecuaciones demostraron que el tiempo se estira y se contrae dependiendo de la velocidad y la gravedad. Dos relojes idénticos, colocados en condiciones distintas, marcan tiempos diferentes. Esto no es teoría. Satélites GPS deben corregir constantemente sus relojes porque el tiempo pasa más lento para ellos que para nosotros. Si no se ajustaran, los sistemas de navegación fallarían en cuestión de minutos. Pero esto solo es el comienzo. La verdadera revolución llegó cuando los físicos se preguntaron algo aún más radical. ¿Y si el tiempo no fluye en absoluto? En la física cuántica las ecuaciones fundamentales funcionan igual si el tiempo avanza hacia adelante o hacia atrás. No hay una dirección privilegiada. A nivel microscópico, el pasado y el futuro son indistinguibles. Las partículas no saben hacia dónde va el tiempo. Entonces surge la pregunta inevitable: si las leyes básicas del universo no distinguen el pasado del futuro, ¿de dónde sale nuestra sensación de que el tiempo fluye? Para responder esto, los científicos miraron hacia un concepto clave: la entropía. La entropía mide el desorden de un sistema, y lo que llamamos flecha del tiempo parece surgir únicamente porque el desorden tiende a aumentar. No porque el tiempo se mueva, sino porque la información se pierde. Recordamos el pasado porque está más ordenado. No recordamos el futuro porque aún no lo está. Experimentos recientes con sistemas cuánticos han reforzado esta idea. En condiciones controladas, los investigadores han logrado invertir procesos a nivel microscópico, haciendo que sistemas cuánticos evolucionen como si el tiempo retrocediera. No es ciencia ficción, no es una simulación, es física experimental. Y lo más perturbador es que las ecuaciones no lo prohíben. Algunos físicos van aún más lejos. Proponen que el tiempo no es una dimensión fundamental del universo, sino una propiedad emergente, igual que la temperatura o la presión. No existen por sí mismas, surgen del comportamiento colectivo de partículas. Según esta idea, el universo no evoluciona en el tiempo, el universo simplemente es. Todo, pasado, presente y futuro, existiría simultáneamente en una estructura fija. Entonces, ¿por qué sentimos el paso del tiempo? Aquí entra el cerebro. La neurociencia sugiere que nuestra percepción temporal es una construcción interna. El cerebro organiza los eventos en secuencias para sobrevivir. Necesitamos anticipar, recordar, comparar.
El flujo del tiempo podría ser una herramienta cognitiva, no una propiedad objetiva de la realidad. Esto encaja con experimentos psicológicos sorprendentes. En situaciones extremas, como accidentes o estados alterados de conciencia, muchas personas reportan que el tiempo se ralentiza o se detiene. No cambia el universo, cambia la forma en que el cerebro procesa la información. La experiencia del tiempo se estira o desaparece. Si unimos todas estas piezas, la imagen final es inquietante. La física muestra que el tiempo no es absoluto. La cuántica indica que no tiene dirección fundamental. Y la neurociencia sugiere que su flujo es una construcción mental. Nada apunta a que el tiempo sea esa corriente universal que sentimos. Tal vez vivimos dentro de un universo donde todos los momentos ya existen, donde la hora no avanza, sino que nuestra conciencia se mueve a través de una estructura temporal, como una luz recorriendo los fotogramas de una película que ya está completa. Si esto es cierto, entonces el tiempo no fluye. Somos nosotros quienes fluimos a través de él. Y la pregunta final no es qué es el tiempo, sino por qué necesitamos sentir qué pasa para comprender la realidad en la que existimos. Los físicos descubrieron algo que contradice todo lo que sientes ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras, crees que el tiempo avanza, segundo tras segundo, de forma continua. Pero los experimentos más precisos jamás realizados indican que esa sensación podría ser una ilusión creada por tu mente. El tiempo, tal como lo imaginas, quizá no fluye en absoluto. Durante siglos, el tiempo fue considerado una flecha imparable, pasado, presente y futuro, avanzando en una sola dirección. Isaac Newton lo definió como algo absoluto, universal e independiente del observador. Parecía tan evidente que nadie lo cuestionaba. Sin embargo, en el siglo XX, la física empezó a revelar una verdad inquietante. El tiempo no se comporta igual para todos. Ni siquiera existe de la misma forma en todas partes. La primera grieta apareció con la relatividad de Einstein. Sus ecuaciones demostraron que el tiempo se estira y se contrae dependiendo de la velocidad y la gravedad. Dos relojes idénticos, colocados en condiciones distintas, marcan tiempos diferentes. Esto no es teoría. Satélites GPS deben corregir constantemente sus relojes porque el tiempo pasa más lento para ellos que para nosotros. Si no se ajustaran, los sistemas de navegación fallarían en cuestión de minutos. Pero esto solo es el comienzo. La verdadera revolución llegó cuando los físicos se preguntaron algo aún más radical. ¿Y si el tiempo no fluye en absoluto? En la física cuántica las ecuaciones fundamentales funcionan igual si el tiempo avanza hacia adelante o hacia atrás. No hay una dirección privilegiada. A nivel microscópico, el pasado y el futuro son indistinguibles. Las partículas no saben hacia dónde va el tiempo. Entonces surge la pregunta inevitable: si las leyes básicas del universo no distinguen el pasado del futuro, ¿de dónde sale nuestra sensación de que el tiempo fluye? Para responder esto, los científicos miraron hacia un concepto clave: la entropía. La entropía mide el desorden de un sistema, y lo que llamamos flecha del tiempo parece surgir únicamente porque el desorden tiende a aumentar. No porque el tiempo se mueva, sino porque la información se pierde. Recordamos el pasado porque está más ordenado. No recordamos el futuro porque aún no lo está. Experimentos recientes con sistemas cuánticos han reforzado esta idea. En condiciones controladas, los investigadores han logrado invertir procesos a nivel microscópico, haciendo que sistemas cuánticos evolucionen como si el tiempo retrocediera. No es ciencia ficción, no es una simulación, es física experimental. Y lo más perturbador es que las ecuaciones no lo prohíben. Algunos físicos van aún más lejos. Proponen que el tiempo no es una dimensión fundamental del universo, sino una propiedad emergente, igual que la temperatura o la presión. No existen por sí mismas, surgen del comportamiento colectivo de partículas. Según esta idea, el universo no evoluciona en el tiempo, el universo simplemente es. Todo.
pasado, presente y futuro, existiría simultáneamente en una estructura fija. Entonces, ¿por qué sentimos el paso del tiempo? Aquí entra el cerebro. La neurociencia sugiere que nuestra percepción temporal es una construcción interna. El cerebro organiza los eventos en secuencias para sobrevivir. Necesitamos anticipar, recordar, comparar. El flujo del tiempo podría ser una herramienta cognitiva, no una propiedad objetiva de la realidad. Esto encaja con experimentos psicológicos sorprendentes. En situaciones extremas, como accidentes o estados alterados de conciencia, muchas personas reportan que el tiempo se ralentiza o se detiene. No cambia el universo, cambia la forma en que el cerebro procesa la información. La experiencia del tiempo se estira o desaparece. Si unimos todas estas piezas, la imagen final es inquietante. La física muestra que el tiempo no es absoluto. La cuántica indica que no tiene dirección fundamental. Y la neurociencia sugiere que su flujo es una construcción mental. Nada apunta a que el tiempo sea esa corriente universal que sentimos. Tal vez vivimos dentro de un universo donde todos los momentos ya existen. Donde el ahora no avanza, sino que nuestra conciencia se mueve a través de una estructura temporal, como una luz recorriendo los fotogramas de una película que ya está completa. Si esto es cierto, entonces el tiempo no fluye. Somos nosotros quienes fluimos a través de él. Y la pregunta final no es qué es el tiempo, sino por qué necesitamos sentir qué pasa para comprender la realidad en la que existimos. Los físicos descubrieron algo que contradice todo lo que sientes ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras, crees que el tiempo avanza, segundo tras segundo, de forma continua. Pero los experimentos más precisos jamás realizados indican que esa sensación podría ser una ilusión creada por tu mente. El tiempo, tal como lo imaginas, quizá no fluye en absoluto. Durante siglos, el tiempo fue considerado una flecha imparable, pasado, presente y futuro, avanzando en una sola dirección. Isaac Newton lo definió como algo absoluto, universal e independiente del observador. Parecía tan evidente que nadie lo cuestionaba. Sin embargo, en el siglo XX, la física empezó a revelar una verdad inquietante. El tiempo no se comporta igual para todos. Ni siquiera existe de la misma forma en todas partes. La primera grieta apareció con la relatividad de Einstein. Sus ecuaciones demostraron que el tiempo se estira y se contrae dependiendo de la velocidad y la gravedad. Dos relojes idénticos, colocados en condiciones distintas, marcan tiempos diferentes. Esto no es teoría. Satélites GPS deben corregir constantemente sus relojes porque el tiempo pasa más lento para ellos que para nosotros. Si no se ajustaran, los sistemas de navegación fallarían en cuestión de minutos. Pero esto solo es el comienzo. La verdadera revolución llegó cuando los físicos se preguntaron algo aún más radical. ¿Y si el tiempo no fluye en absoluto? En la física cuántica las ecuaciones fundamentales funcionan igual si el tiempo avanza hacia adelante o hacia atrás. No hay una dirección privilegiada. A nivel microscópico, el pasado y el futuro son indistinguibles. Las partículas no saben hacia dónde va el tiempo. Entonces surge la pregunta inevitable: si las leyes básicas del universo no distinguen el pasado del futuro, ¿de dónde sale nuestra sensación de que el tiempo fluye? Para responder esto, los científicos miraron hacia un concepto clave: la entropía. La entropía mide el desorden de un sistema, y lo que llamamos flecha del tiempo parece surgir únicamente porque el desorden tiende a aumentar. No porque el tiempo se mueva, sino porque la información se pierde. Recordamos el pasado porque está más ordenado. No recordamos el futuro porque aún no lo está. Experimentos recientes con sistemas cuánticos han reforzado esta idea. En condiciones controladas, los investigadores han logrado invertir procesos a nivel microscópico, haciendo que sistemas cuánticos evolucionen como si el tiempo retrocediera. No es ciencia ficción, no es una simulación, es física experimental. Y lo más perturbador es que las ecuaciones no lo prohíben.
Algunos físicos van aún más lejos. Proponen que el tiempo no es una dimensión fundamental del universo, sino una propiedad emergente, igual que la temperatura o la presión. No existen por sí mismas, surgen del comportamiento colectivo de partículas. Según esta idea, el universo no evoluciona en el tiempo, el universo simplemente es. Todo, pasado, presente y futuro, existiría simultáneamente en una estructura fija. Entonces, ¿por qué sentimos el paso del tiempo? Aquí entra el cerebro. La neurociencia sugiere que nuestra percepción temporal es una construcción interna. El cerebro organiza los eventos en secuencias para sobrevivir. Necesitamos anticipar, recordar, comparar. El flujo del tiempo podría ser una herramienta cognitiva, no una propiedad objetiva de la realidad. Esto encaja con experimentos psicológicos sorprendentes. En situaciones extremas, como accidentes o estados alterados de conciencia, muchas personas reportan que el tiempo se ralentiza o se detiene. No cambia el universo, cambia la forma en que el cerebro procesa la información. La experiencia del tiempo se estira o desaparece. Si unimos todas estas piezas, la imagen final es inquietante. La física muestra que el tiempo no es absoluto. La cuántica indica que no tiene dirección fundamental. Y la neurociencia sugiere que su flujo es una construcción mental. Nada apunta a que el tiempo sea esa corriente universal que sentimos. Tal vez vivimos dentro de un universo donde todos los momentos ya existen. Donde la hora no avanza, sino que nuestra conciencia se mueve a través de una estructura temporal, como una luz recorriendo los fotogramas de una película que ya está completa. Si esto es cierto, entonces el tiempo no fluye. Somos nosotros quienes fluimos a través de él. Y la pregunta final no es qué es el tiempo, sino por qué necesitamos sentir qué pasa para comprender la realidad en la que existimos. Los físicos descubrieron algo que contradice todo lo que sientes ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras, crees que el tiempo avanza, segundo tras segundo, de forma continua. Pero los experimentos más precisos jamás realizados indican que esa sensación podría ser una ilusión creada por tu mente. El tiempo, tal como lo imaginas, quizá no fluye en absoluto. Durante siglos, el tiempo fue considerado una flecha imparable, pasado, presente y futuro, avanzando en una sola dirección. Isaac Newton lo definió como algo absoluto, universal e independiente del observador. Parecía tan evidente que nadie lo cuestionaba. Sin embargo, en el siglo XX, la física empezó a revelar una verdad inquietante. El tiempo no se comporta igual para todos. Ni siquiera existe de la misma forma en todas partes. La primera grieta apareció con la relatividad de Einstein. Sus ecuaciones demostraron que el tiempo se estira y se contrae dependiendo de la velocidad y la gravedad. Dos relojes idénticos, colocados en condiciones distintas, marcan tiempos diferentes. Esto no es teoría. Satélites GPS deben corregir constantemente sus relojes porque el tiempo pasa más lento para ellos que para nosotros. Si no se ajustaran, los sistemas de navegación fallarían en cuestión de minutos. Pero esto solo es el comienzo. La verdadera revolución llegó cuando los físicos se preguntaron algo aún más radical. ¿Y si el tiempo no fluye en absoluto? En la física cuántica las ecuaciones fundamentales funcionan igual si el tiempo avanza hacia adelante o hacia atrás. No hay una dirección privilegiada. A nivel microscópico, el pasado y el futuro son indistinguibles. Las partículas no saben hacia dónde va el tiempo. Entonces surge la pregunta inevitable: si las leyes básicas del universo no distinguen el pasado del futuro, ¿de dónde sale nuestra sensación de que el tiempo fluye? Para responder esto, los científicos miraron hacia un concepto clave: la entropía. La entropía mide el desorden de un sistema, y lo que llamamos flecha del tiempo parece surgir únicamente porque el desorden tiende a aumentar. No porque el tiempo se mueva, sino porque la información se pierde. Recordamos el pasado porque está más ordenado. No recordamos el futuro porque aún no lo está.
Experimentos recientes con sistemas cuánticos han reforzado esta idea. En condiciones controladas, los investigadores han logrado invertir procesos a nivel microscópico, haciendo que sistemas cuánticos evolucionen como si el tiempo retrocediera. No es ciencia ficción, no es una simulación, es física experimental. Y lo más perturbador es que las ecuaciones no lo prohíben. Algunos físicos van aún más lejos. Proponen que el tiempo no es una dimensión fundamental del universo, sino una propiedad emergente, igual que la temperatura o la presión. No existen por sí mismas, surgen del comportamiento colectivo de partículas. Según esta idea, el universo no evoluciona en el tiempo, el universo simplemente es. Todo, pasado, presente y futuro, existiría simultáneamente en una estructura fija. Entonces, ¿por qué sentimos el paso del tiempo? Aquí entra el cerebro. La neurociencia sugiere que nuestra percepción temporal es una construcción interna. El cerebro organiza los eventos en secuencias para sobrevivir. Necesitamos anticipar, recordar, comparar. El flujo del tiempo podría ser una herramienta cognitiva, no una propiedad objetiva de la realidad. Esto encaja con experimentos psicológicos sorprendentes. En situaciones extremas, como accidentes o estados alterados de conciencia, muchas personas reportan que el tiempo se ralentiza o se detiene. No cambia el universo, cambia la forma en que el cerebro procesa la información. La experiencia del tiempo se estira o desaparece. Si unimos todas estas piezas, la imagen final es inquietante. La física muestra que el tiempo no es absoluto. La cuántica indica que no tiene dirección fundamental. Y la neurociencia sugiere que su flujo es una construcción mental. Nada apunta a que el tiempo sea esa corriente universal que sentimos. Tal vez vivimos dentro de un universo donde todos los momentos ya existen. Donde el ahora no avanza, sino que nuestra conciencia se mueve a través de una estructura temporal, como una luz recorriendo los fotogramas de una película que ya está completa. Si esto es cierto, entonces el tiempo no fluye. Somos nosotros quienes fluimos a través de él. Y la pregunta final no es qué es el tiempo, sino por qué necesitamos sentir qué pasa para comprender la realidad en la que existimos. Los físicos descubrieron algo que contradice todo lo que sientes ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras, crees que el tiempo avanza, segundo tras segundo, de forma continua. Pero los experimentos más precisos jamás realizados indican que esa sensación podría ser una ilusión creada por tu mente. El tiempo, tal como lo imaginas, quizá no fluye en absoluto. Durante siglos, el tiempo fue considerado una flecha imparable, pasado, presente y futuro, avanzando en una sola dirección. Isaac Newton lo definió como algo absoluto, universal e independiente del observador. Parecía tan evidente que nadie lo cuestionaba. Sin embargo, en el siglo XX, la física empezó a revelar una verdad inquietante. El tiempo no se comporta igual para todos. Ni siquiera existe de la misma forma en todas partes. La primera grieta apareció con la relatividad de Einstein. Sus ecuaciones demostraron que el tiempo se estira y se contrae dependiendo de la velocidad y la gravedad. Dos relojes idénticos, colocados en condiciones distintas, marcan tiempos diferentes. Esto no es teoría. Satélites GPS deben corregir constantemente sus relojes porque el tiempo pasa más lento para ellos que para nosotros. Si no se ajustaran, los sistemas de navegación fallarían en cuestión de minutos. Pero esto solo es el comienzo. La verdadera revolución llegó cuando los físicos se preguntaron algo aún más radical. ¿Y si el tiempo no fluye en absoluto? En la física cuántica las ecuaciones fundamentales funcionan igual si el tiempo avanza hacia adelante o hacia atrás. No hay una dirección privilegiada. A nivel microscópico, el pasado y el futuro son indistinguibles. Las partículas no saben hacia dónde va el tiempo. Entonces surge la pregunta inevitable: si las leyes básicas del universo no distinguen el pasado del futuro, ¿de dónde sale nuestra sensación de que el tiempo fluye? Para responder esto,
Los científicos miraron hacia un concepto clave: la entropía. La entropía mide el desorden de un sistema, y lo que llamamos flecha del tiempo parece surgir únicamente porque el desorden tiende a aumentar. No porque el tiempo se mueva, sino porque la información se pierde. Recordamos el pasado porque está más ordenado. No recordamos el futuro porque aún no lo está. Experimentos recientes con sistemas cuánticos han reforzado esta idea. En condiciones controladas, los investigadores han logrado invertir procesos a nivel microscópico, haciendo que sistemas cuánticos evolucionen como si el tiempo retrocediera. No es ciencia ficción, no es una simulación, es física experimental. Y lo más perturbador es que las ecuaciones no lo prohíben. Algunos físicos van aún más lejos. Proponen que el tiempo no es una dimensión fundamental del universo, sino una propiedad emergente, igual que la temperatura o la presión. No existen por sí mismas, surgen del comportamiento colectivo de partículas. Según esta idea, el universo no evoluciona en el tiempo, el universo simplemente es. Todo, pasado, presente y futuro, existiría simultáneamente en una estructura fija. Entonces, ¿por qué sentimos el paso del tiempo? Aquí entra el cerebro. La neurociencia sugiere que nuestra percepción temporal es una construcción interna. El cerebro organiza los eventos en secuencias para sobrevivir. Necesitamos anticipar, recordar, comparar. El flujo del tiempo podría ser una herramienta cognitiva, no una propiedad objetiva de la realidad. Esto encaja con experimentos psicológicos sorprendentes. En situaciones extremas, como accidentes o estados alterados de conciencia, muchas personas reportan que el tiempo se ralentiza o se detiene. No cambia el universo, cambia la forma en que el cerebro procesa la información. La experiencia del tiempo se estira o desaparece. Si unimos todas estas piezas, la imagen final es inquietante. La física muestra que el tiempo no es absoluto. La cuántica indica que no tiene dirección fundamental. Y la neurociencia sugiere que su flujo es una construcción mental. Nada apunta a que el tiempo sea esa corriente universal que sentimos. Tal vez vivimos dentro de un universo donde todos los momentos ya existen. Donde el ahora no avanza, sino que nuestra conciencia se mueve a través de una estructura temporal, como una luz recorriendo los fotogramas de una película que ya está completa. Si esto es cierto, entonces el tiempo no fluye. Somos nosotros quienes fluimos a través de él. Y la pregunta final no es qué es el tiempo, sino por qué necesitamos sentir qué pasa para comprender la realidad en la que existimos. Los físicos descubrieron algo que contradice todo lo que sientes ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras, crees que el tiempo avanza, segundo tras segundo, de forma continua. Pero los experimentos más precisos jamás realizados indican que esa sensación podría ser una ilusión creada por tu mente. El tiempo, tal como lo imaginas, quizá no fluye en absoluto. Durante siglos, el tiempo fue considerado una flecha imparable, pasado, presente y futuro, avanzando en una sola dirección. Isaac Newton lo definió como algo absoluto, universal e independiente del observador. Parecía tan evidente que nadie lo cuestionaba. Sin embargo, en el siglo XX, la física empezó a revelar una verdad inquietante. El tiempo no se comporta igual para todos. Ni siquiera existe de la misma forma en todas partes. La primera grieta apareció con la relatividad de Einstein. Sus ecuaciones demostraron que el tiempo se estira y se contrae dependiendo de la velocidad y la gravedad. Dos relojes idénticos, colocados en condiciones distintas, marcan tiempos diferentes. Esto no es teoría. Satélites GPS deben corregir constantemente sus relojes porque el tiempo pasa más lento para ellos que para nosotros. Si no se ajustaran, los sistemas de navegación fallarían en cuestión de minutos. Pero esto solo es el comienzo. La verdadera revolución llegó cuando los físicos se preguntaron algo aún más radical. ¿Y si el tiempo no fluye en absoluto?
En la física cuántica las ecuaciones fundamentales funcionan igual si el tiempo avanza hacia adelante o hacia atrás. No hay una dirección privilegiada. A nivel microscópico, el pasado y el futuro son indistinguibles. Las partículas no saben hacia dónde va el tiempo. Entonces surge la pregunta inevitable: si las leyes básicas del universo no distinguen el pasado del futuro, ¿de dónde sale nuestra sensación de que el tiempo fluye? Para responder esto, los científicos miraron hacia un concepto clave: la entropía. La entropía mide el desorden de un sistema, y lo que llamamos flecha del tiempo parece surgir únicamente porque el desorden tiende a aumentar. No porque el tiempo se mueva, sino porque la información se pierde. Recordamos el pasado porque está más ordenado. No recordamos el futuro porque aún no lo está. Experimentos recientes con sistemas cuánticos han reforzado esta idea. En condiciones controladas, los investigadores han logrado invertir procesos a nivel microscópico, haciendo que sistemas cuánticos evolucionen como si el tiempo retrocediera. No es ciencia ficción, no es una simulación, es física experimental. Y lo más perturbador es que las ecuaciones no lo prohíben. Algunos físicos van aún más lejos. Proponen que el tiempo no es una dimensión fundamental del universo, sino una propiedad emergente, igual que la temperatura o la presión. No existen por sí mismas, surgen del comportamiento colectivo de partículas. Según esta idea, el universo no evoluciona en el tiempo, el universo simplemente es. Todo, pasado, presente y futuro, existiría simultáneamente en una estructura fija. Entonces, ¿por qué sentimos el paso del tiempo? Aquí entra el cerebro. La neurociencia sugiere que nuestra percepción temporal es una construcción interna. El cerebro organiza los eventos en secuencias para sobrevivir. Necesitamos anticipar, recordar, comparar. El flujo del tiempo podría ser una herramienta cognitiva, no una propiedad objetiva de la realidad. Esto encaja con experimentos psicológicos sorprendentes. En situaciones extremas, como accidentes o estados alterados de conciencia, muchas personas reportan que el tiempo se ralentiza o se detiene. No cambia el universo, cambia la forma en que el cerebro procesa la información. La experiencia del tiempo se estira o desaparece. Si unimos todas estas piezas, la imagen final es inquietante. La física muestra que el tiempo no es absoluto. La cuántica indica que no tiene dirección fundamental. Y la neurociencia sugiere que su flujo es una construcción mental. Nada apunta a que el tiempo sea esa corriente universal que sentimos. Tal vez vivimos dentro de un universo donde todos los momentos ya existen, donde la hora no avanza, sino que nuestra conciencia se mueve a través de una estructura temporal, como una luz recorriendo los fotogramas de una película que ya está completa. Si esto es cierto, entonces el tiempo no fluye. Somos nosotros quienes fluimos a través de él. Y la pregunta final no es qué es el tiempo, sino por qué necesitamos sentir qué pasa para comprender la realidad en la que existimos. Los físicos descubrieron algo que contradice todo lo que sientes ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras, crees que el tiempo avanza, segundo tras segundo, de forma continua. Pero los experimentos más precisos jamás realizados indican que esa sensación podría ser una ilusión creada por tu mente. El tiempo, tal como lo imaginas, quizá no fluye en absoluto. Durante siglos, el tiempo fue considerado una flecha imparable, pasado, presente y futuro, avanzando en una sola dirección. Isaac Newton lo definió como algo absoluto, universal e independiente del observador. Parecía tan evidente que nadie lo cuestionaba. Sin embargo, en el siglo XX, la física empezó a revelar una verdad inquietante. El tiempo no se comporta igual para todos. Ni siquiera existe de la misma forma en todas partes. La primera grieta apareció con la relatividad de Einstein. Sus ecuaciones demostraron que el tiempo se estira y se contrae dependiendo de la velocidad y la gravedad. Dos relojes idénticos, colocados en condiciones distintas, marcan tiempos diferentes.
Esto no es teoría. Satélites GPS deben corregir constantemente sus relojes porque el tiempo pasa más lento para ellos que para nosotros. Si no se ajustaran, los sistemas de navegación fallarían en cuestión de minutos. Pero esto solo es el comienzo. La verdadera revolución llegó cuando los físicos se preguntaron algo aún más radical. ¿Y si el tiempo no fluye en absoluto? En la física cuántica las ecuaciones fundamentales funcionan igual si el tiempo avanza hacia adelante o hacia atrás. No hay una dirección privilegiada. A nivel microscópico, el pasado y el futuro son indistinguibles. Las partículas no saben hacia dónde va el tiempo. Entonces surge la pregunta inevitable: si las leyes básicas del universo no distinguen el pasado del futuro, ¿de dónde sale nuestra sensación de que el tiempo fluye? Para responder esto, los científicos miraron hacia un concepto clave: la entropía. La entropía mide el desorden de un sistema, y lo que llamamos flecha del tiempo parece surgir únicamente porque el desorden tiende a aumentar. No porque el tiempo se mueva, sino porque la información se pierde. Recordamos el pasado porque está más ordenado. No recordamos el futuro porque aún no lo está. Experimentos recientes con sistemas cuánticos han reforzado esta idea. En condiciones controladas, los investigadores han logrado invertir procesos a nivel microscópico, haciendo que sistemas cuánticos evolucionen como si el tiempo retrocediera. No es ciencia ficción, no es una simulación, es física experimental. Y lo más perturbador es que las ecuaciones no lo prohíben. Algunos físicos van aún más lejos. Proponen que el tiempo no es una dimensión fundamental del universo, sino una propiedad emergente, igual que la temperatura o la presión. No existen por sí mismas, surgen del comportamiento colectivo de partículas. Según esta idea, el universo no evoluciona en el tiempo, el universo simplemente es. Todo, pasado, presente y futuro, existiría simultáneamente en una estructura fija. Entonces, ¿por qué sentimos el paso del tiempo? Aquí entra el cerebro. La neurociencia sugiere que nuestra percepción temporal es una construcción interna. El cerebro organiza los eventos en secuencias para sobrevivir. Necesitamos anticipar, recordar, comparar. El flujo del tiempo podría ser una herramienta cognitiva, no una propiedad objetiva de la realidad. Esto encaja con experimentos psicológicos sorprendentes. En situaciones extremas, como accidentes o estados alterados de conciencia, muchas personas reportan que el tiempo se ralentiza o se detiene. No cambia el universo, cambia la forma en que el cerebro procesa la información. La experiencia del tiempo se estira o desaparece. Si unimos todas estas piezas, la imagen final es inquietante. La física muestra que el tiempo no es absoluto. La cuántica indica que no tiene dirección fundamental. Y la neurociencia sugiere que su flujo es una construcción mental. Nada apunta a que el tiempo sea esa corriente universal que sentimos. Tal vez vivimos dentro de un universo donde todos los momentos ya existen, donde el ahora no avanza, sino que nuestra conciencia se mueve a través de una estructura temporal, como una luz recorriendo los fotogramas de una película que ya está completa. Si esto es cierto, entonces el tiempo no fluye. Somos nosotros quienes fluimos a través de él. Y la pregunta final no es qué es el tiempo, sino por qué necesitamos sentir qué pasa para comprender la realidad en la que existimos. Los físicos descubrieron algo que contradice todo lo que sientes ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras, crees que el tiempo avanza, segundo tras segundo, de forma continua. Pero los experimentos más precisos jamás realizados indican que esa sensación podría ser una ilusión creada por tu mente. El tiempo, tal como lo imaginas, quizá no fluye en absoluto. Durante siglos, el tiempo fue considerado una flecha imparable, pasado, presente y futuro, avanzando en una sola dirección. Isaac Newton lo definió como algo absoluto, universal e independiente del observador. Parecía tan evidente que nadie lo cuestionaba.
Sin embargo, en el siglo XX, la física empezó a revelar una verdad inquietante. El tiempo no se comporta igual para todos. Ni siquiera existe de la misma forma en todas partes. La primera grieta apareció con la relatividad de Einstein. Sus ecuaciones demostraron que el tiempo se estira y se contrae dependiendo de la velocidad y la gravedad. Dos relojes idénticos, colocados en condiciones distintas, marcan tiempos diferentes. Esto no es teoría. Satélites GPS deben corregir constantemente sus relojes porque el tiempo pasa más lento para ellos que para nosotros. Si no se ajustaran, los sistemas de navegación fallarían en cuestión de minutos. Pero esto solo es el comienzo. La verdadera revolución llegó cuando los físicos se preguntaron algo aún más radical. ¿Y si el tiempo no fluye en absoluto? En la física cuántica las ecuaciones fundamentales funcionan igual si el tiempo avanza hacia adelante o hacia atrás. No hay una dirección privilegiada. A nivel microscópico, el pasado y el futuro son indistinguibles. Las partículas no saben hacia dónde va el tiempo. Entonces surge la pregunta inevitable: si las leyes básicas del universo no distinguen el pasado del futuro, ¿de dónde sale nuestra sensación de que el tiempo fluye? Para responder esto, los científicos miraron hacia un concepto clave: la entropía. La entropía mide el desorden de un sistema, y lo que llamamos flecha del tiempo parece surgir únicamente porque el desorden tiende a aumentar. No porque el tiempo se mueva, sino porque la información se pierde. Recordamos el pasado porque está más ordenado. No recordamos el futuro porque aún no lo está. Experimentos recientes con sistemas cuánticos han reforzado esta idea. En condiciones controladas, los investigadores han logrado invertir procesos a nivel microscópico, haciendo que sistemas cuánticos evolucionen como si el tiempo retrocediera. No es ciencia ficción, no es una simulación, es física experimental. Y lo más perturbador es que las ecuaciones no lo prohíben. Algunos físicos van aún más lejos. Proponen que el tiempo no es una dimensión fundamental del universo, sino una propiedad emergente, igual que la temperatura o la presión. No existen por sí mismas, surgen del comportamiento colectivo de partículas. Según esta idea, el universo no evoluciona en el tiempo, el universo simplemente es. Todo, pasado, presente y futuro, existiría simultáneamente en una estructura fija. Entonces, ¿por qué sentimos el paso del tiempo? Aquí entra el cerebro. La neurociencia sugiere que nuestra percepción temporal es una construcción interna. El cerebro organiza los eventos en secuencias para sobrevivir. Necesitamos anticipar, recordar, comparar. El flujo del tiempo podría ser una herramienta cognitiva, no una propiedad objetiva de la realidad. Esto encaja con experimentos psicológicos sorprendentes. En situaciones extremas, como accidentes o estados alterados de conciencia, muchas personas reportan que el tiempo se ralentiza o se detiene. No cambia el universo, cambia la forma en que el cerebro procesa la información. La experiencia del tiempo se estira o desaparece. Si unimos todas estas piezas, la imagen final es inquietante. La física muestra que el tiempo no es absoluto. La cuántica indica que no tiene dirección fundamental. Y la neurociencia sugiere que su flujo es una construcción mental. Nada apunta a que el tiempo sea esa corriente universal que sentimos. Tal vez vivimos dentro de un universo donde todos los momentos ya existen. Donde la hora no avanza, sino que nuestra conciencia se mueve a través de una estructura temporal, como una luz recorriendo los fotogramas de una película que ya está completa. Si esto es cierto, entonces el tiempo no fluye. Somos nosotros quienes fluimos a través de él. Y la pregunta final no es qué es el tiempo, sino por qué necesitamos sentir qué pasa para comprender la realidad en la que existimos. Los físicos descubrieron algo que contradice todo lo que sientes ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras, crees que el tiempo avanza, segundo tras segundo, de forma continua.
Pero los experimentos más precisos jamás realizados indican que esa sensación podría ser una ilusión creada por tu mente. El tiempo, tal como lo imaginas, quizá no fluye en absoluto. Durante siglos, el tiempo fue considerado una flecha imparable, pasado, presente y futuro, avanzando en una sola dirección. Isaac Newton lo definió como algo absoluto, universal e independiente del observador. Parecía tan evidente que nadie lo cuestionaba. Sin embargo, en el siglo XX, la física empezó a revelar una verdad inquietante. El tiempo no se comporta igual para todos. Ni siquiera existe de la misma forma en todas partes. La primera grieta apareció con la relatividad de Einstein. Sus ecuaciones demostraron que el tiempo se estira y se contrae dependiendo de la velocidad y la gravedad. Dos relojes idénticos, colocados en condiciones distintas, marcan tiempos diferentes. Esto no es teoría. Satélites GPS deben corregir constantemente sus relojes porque el tiempo pasa más lento para ellos que para nosotros. Si no se ajustaran, los sistemas de navegación fallarían en cuestión de minutos. Pero esto solo es el comienzo. La verdadera revolución llegó cuando los físicos se preguntaron algo aún más radical. ¿Y si el tiempo no fluye en absoluto? En la física cuántica las ecuaciones fundamentales funcionan igual si el tiempo avanza hacia adelante o hacia atrás. No hay una dirección privilegiada. A nivel microscópico, el pasado y el futuro son indistinguibles. Las partículas no saben hacia dónde va el tiempo. Entonces surge la pregunta inevitable: si las leyes básicas del universo no distinguen el pasado del futuro, ¿de dónde sale nuestra sensación de que el tiempo fluye? Para responder esto, los científicos miraron hacia un concepto clave: la entropía. La entropía mide el desorden de un sistema, y lo que llamamos flecha del tiempo parece surgir únicamente porque el desorden tiende a aumentar. No porque el tiempo se mueva, sino porque la información se pierde. Recordamos el pasado porque está más ordenado. No recordamos el futuro porque aún no lo está. Experimentos recientes con sistemas cuánticos han reforzado esta idea. En condiciones controladas, los investigadores han logrado invertir procesos a nivel microscópico, haciendo que sistemas cuánticos evolucionen como si el tiempo retrocediera. No es ciencia ficción, no es una simulación, es física experimental. Y lo más perturbador es que las ecuaciones no lo prohíben. Algunos físicos van aún más lejos. Proponen que el tiempo no es una dimensión fundamental del universo, sino una propiedad emergente, igual que la temperatura o la presión. No existen por sí mismas, surgen del comportamiento colectivo de partículas. Según esta idea, el universo no evoluciona en el tiempo, el universo simplemente es. Todo, pasado, presente y futuro, existiría simultáneamente en una estructura fija. Entonces, ¿por qué sentimos el paso del tiempo? Aquí entra el cerebro. La neurociencia sugiere que nuestra percepción temporal es una construcción interna. El cerebro organiza los eventos en secuencias para sobrevivir. Necesitamos anticipar, recordar, comparar. El flujo del tiempo podría ser una herramienta cognitiva, no una propiedad objetiva de la realidad. Esto encaja con experimentos psicológicos sorprendentes. En situaciones extremas, como accidentes o estados alterados de conciencia, muchas personas reportan que el tiempo se ralentiza o se detiene. No cambia el universo, cambia la forma en que el cerebro procesa la información. La experiencia del tiempo se estira o desaparece. Si unimos todas estas piezas, la imagen final es inquietante. La física muestra que el tiempo no es absoluto. La cuántica indica que no tiene dirección fundamental. Y la neurociencia sugiere que su flujo es una construcción mental. Nada apunta a que el tiempo sea esa corriente universal que sentimos. Tal vez vivimos dentro de un universo donde todos los momentos ya existen, donde la hora no avanza,
sino que nuestra conciencia se mueve a través de una estructura temporal, como una luz recorriendo los fotogramas de una película que ya está completa. Si esto es cierto, entonces el tiempo no fluye. Somos nosotros quienes fluimos a través de él. Y la pregunta final no es qué es el tiempo, sino por qué necesitamos sentir qué pasa para comprender la realidad en la que existimos. Los físicos descubrieron algo que contradice todo lo que sientes ahora mismo. Mientras escuchas estas palabras, crees que el tiempo avanza, segundo tras segundo, de forma continua. Pero los experimentos más precisos jamás realizados indican que esa sensación podría ser una ilusión creada por tu mente. El tiempo, tal como lo imaginas, quizá no fluye en absoluto. Durante siglos, el tiempo fue considerado una flecha imparable, pasado, presente y futuro, avanzando en una sola dirección. Isaac Newton lo definió como algo absoluto, universal e independiente del observador. Parecía tan evidente que nadie lo cuestionaba. Sin embargo, en el siglo XX, la física empezó a revelar una verdad inquietante. El tiempo no se comporta igual para todos. Ni siquiera existe de la misma forma en todas partes. La primera grieta apareció con la relatividad de Einstein. Sus ecuaciones demostraron que el tiempo se estira y se contrae dependiendo de la velocidad y la gravedad. Dos relojes idénticos, colocados en condiciones distintas, marcan tiempos diferentes. Esto no es teoría. Satélites GPS deben corregir constantemente sus relojes porque el tiempo pasa más lento para ellos que para nosotros. Si no se ajustaran, los sistemas de navegación fallarían en cuestión de minutos. Pero esto solo es el comienzo. La verdadera revolución llegó cuando los físicos se preguntaron algo aún más radical. ¿Y si el tiempo no fluye en absoluto? En la física cuántica las ecuaciones fundamentales funcionan igual si el tiempo avanza hacia adelante o hacia atrás. No hay una dirección privilegiada. A nivel microscópico, el pasado y el futuro son indistinguibles. Las partículas no saben hacia dónde va el tiempo. Entonces surge la pregunta inevitable: si las leyes básicas del universo no distinguen el pasado del futuro, ¿de dónde sale nuestra sensación de que el tiempo fluye? Para responder esto, los científicos miraron hacia un concepto clave: la entropía. La entropía mide el desorden de un sistema, y lo que llamamos flecha del tiempo parece surgir únicamente porque el desorden tiende a aumentar. No porque el tiempo se mueva, sino porque la información se pierde. Recordamos el pasado porque está más ordenado. No recordamos el futuro porque aún no lo está. Experimentos recientes con sistemas cuánticos han reforzado esta idea. En condiciones controladas, los investigadores han logrado invertir procesos a nivel microscópico, haciendo que sistemas cuánticos evolucionen como si el tiempo retrocediera. No es ciencia ficción, no es una simulación, es física experimental. Y lo más perturbador es que las ecuaciones no lo prohíben. Algunos físicos van aún más lejos. Proponen que el tiempo no es una dimensión fundamental del universo, sino una propiedad emergente, igual que la temperatura o la presión. No existen por sí mismas, surgen del comportamiento colectivo de partículas. Según esta idea, el universo no evoluciona en el tiempo, el universo simplemente es. Todo, pasado, presente y futuro, existiría simultáneamente en una estructura fija. Entonces, ¿por qué sentimos el paso del tiempo? Aquí entra el cerebro. La neurociencia sugiere que nuestra percepción temporal es una construcción interna. El cerebro organiza los eventos en secuencias para sobrevivir. Necesitamos anticipar, recordar, comparar. El flujo del tiempo podría ser una herramienta cognitiva, no una propiedad objetiva de la realidad. Esto encaja con experimentos psicológicos sorprendentes. En situaciones extremas, como accidentes o estados alterados de conciencia, muchas personas reportan que el tiempo se ralentiza o se detiene. No cambia el universo, cambia la forma en que el cerebro procesa la información. La experiencia del tiempo se estira o desaparece.
Si unimos todas estas piezas, la imagen final es inquietante. La física muestra que el tiempo no es absoluto. La cuántica indica que no tiene dirección fundamental. Y la neurociencia sugiere que su flujo es una construcción mental. Nada apunta a que el tiempo sea esa corriente universal que sentimos. Tal vez vivimos dentro de un universo donde todos los momentos ya existen. Donde el ahora no avanza, sino que nuestra conciencia se mueve a través de una estructura temporal, como una luz recorriendo los fotogramas de una película que ya está completa. Si esto es cierto, entonces el tiempo no fluye. Somos nosotros quienes fluimos a través de él. Y la pregunta final no es qué es el tiempo, sino por qué necesitamos sentir qué pasa para comprender la realidad en la que existimos.